¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Perfiles y Perfilados. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles esta noche de, de martes, perdón, yo pensé que era jueves. Bueno, como ustedes saben, en las semanas recientes hemos invitado a esta mesa a las personas aspirantes a la rectoría de la Universidad de Sonora. La Unison está viviendo un proceso inédito, está, digamos, poniendo en práctica un proceso democrático que no se contemplaba en la anterior ley orgánica y que hoy por primera vez la Unison está en campaña. Hay candidatos, candidatas en campaña por la rectoría de la Unison. Hay un procedimiento y un método que ya lo explicamos al principio de esta serie de entrevistas que hemos venido presentándole. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las etapas de este proceso para la selección de la próxima persona que ocupe la rectoría de la Universidad de Sonora? Hoy es el turno de Marilena Robles Valdenegro, que está conmigo aquí esta noche, que le agradezco mucho que haya podido llegar. Maestra, ¿cómo le va? Gracias a Dios, muy bien. Qué Muy bien, bueno, gracias. qué bueno. Bienvenida. Bien, Gracias. usted es candidata a rectoría de la Universidad de Sonora. Así es. ¿Usted a qué facultad pertenece? Soy de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Económicas y Administrativas. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando? O vinculada a la Trabajando Unison? tengo 30 y... ¿Hablemos de kilos o de años? De años mejor. De años. Bueno, Sí. tengo 31 años trabajando y en la Universidad de Sonora, ahora en marzo, cumplí los 13 años. 13 años. Así es. ¿En qué momento decidió usted, quiero ser rectora de la Unison? Bueno, creo que es algo que se va sumando día a día con tu labor, con las actividades que realizas, con los contactos que tienes con los compañeros, con el análisis que haces de la situación en la universidad, de las necesidades que los estudiantes van exponiéndote en los pasillos, en las aulas, y sobre todo, pues también analizando la parte de esta transición entre un periodo de la universidad que duró 30 años a otro periodo que ahorita es un proceso mucho más abierto, más democrático en su teoría, y que bueno, estamos en ese sentido, sumando todos esos elementos más otros, pues entonces es cuando decido entrar a la universidad, esta contienda, vaya, este proceso, Sí. pero eso lo decidí hace, ¿qué te digo? Un año más o menos. Hace poco tiempo. Pues está estrenando ley orgánica Totalmente. la universidad, la 169, 9, ajá. la ley orgánica 169, que sustituye a la polémica en aquel entonces ley 4 de la Así Unison, es. ¿sí? Que bueno, permaneció, algunos hemos coincidido en opinar lo mismo, no sé usted, pero urgía un cambio de ley orgánica, ¿no? Tenía 30 años la misma ley orgánica en la Universidad de Sonora, y aunque en su momento algunos le adjudican, ¿no?, algunos beneficios, otros no, Otros no, dependiendo claro. de cada quien, Sí. pues ya era hora, ¿no? O sea, bueno o mala, pero ya 30 años. ¿Usted qué opina del proceso? De ese tránsito. De ese tránsito. De ese tránsito de ley a la Sí. nueva. Bueno, creo que todo eso se agota, todo es agotable. Creo que en su periodo la ley 4 funcionó en su momento, ¿sí? Y se implementó y de alguna manera hubo cambios importantes en la universidad, se hicieron procesos digamos, más organizados, se organizó la vida cotidiana de la universidad, la toma de decisiones, los órganos colegiados, etcétera. Pero como todo, ¿no? Debe de haber un proceso de agotamiento entre lo que funciona o funcionó en su momento, y hay un tránsito porque la vida, la sociedad, las ideologías, todo va cambiando y eso es normal. Creo que es lo mejor también, que haya ese proceso de tránsito hacia una etapa distinta. Así que me parece que el tránsito de una ley a otra es natural y es bueno. Y hasta necesario, ¿no? Claro, por supuesto, es necesario, claro. Alturas. Y este proceso que idearon para la elección del próximo rector viene por etapas. Bueno, había un filtro al principio que uno de los aspirantes no había pasado, pero finalmente sí lo pasó. Y luego viene otro, hay un proceso de
en donde el voto de los alumnos tiene un Cuenta. valor, cuenta, Ajá, con un tiene un porcentaje, lo sí. cual es importante, desde luego, porque antes no existía, Ujú. y otros sectores internos de la Unison tienen también su porcentaje, y luego viene al final una decisión de los 3 más votados, según entiendo. ¿Por qué tan, ¿Por qué tanto? por qué tanto? ¿Por qué tanto camino? Bueno, primero, anteriormente, en los procesos anteriores, surgía ahí unas propuestas de quienes querían ocupar la rectoría y este proceso pues, se llevaba interno hacia los órganos colegiados. Entonces, en este órgano colegiado, pues ahí era donde se votaba para que luego se fuera al órgano supremo, ¿no? Que era en aquel entonces. Y ante él se presentaban los candidatos y eran los que elegían. En la actualidad, yo siempre se ha considerado que los estudiantes no participaban anteriormente. Sí se hacía, y quiero mencionarlo porque creo que hay quizás un poquito de falta de información ahí. Sí participaban, pero no era abierta la participación, que esa es la diferencia. Porque en el colegio universitario, anteriormente había representantes universitarios también, y ellos eran los que votaban también en la toma de decisiones. Pero eso eran grupos, digamos, o representantes de la comunidad universitaria que de alguna manera los mismos universitarios los desconocían. Había un proceso de elección de ellos mismos, unas planillas, se votaba y bueno, pasaba ese proceso, ¿no? En la actualidad la diferencia es que ahora hay una cantidad mucho más importante de estudiantes dentro de estos órganos colegiados y los procesos están, digamos, mucho más democratizados. Ahora, en este proceso, ¿cómo se van perfilando? Primero es la convocatoria, creo que Sergio pues ya no quiero cansarte con eso, pero bueno, es la convocatoria, ajá, y posteriormente pues uno arma tus expedientes, tus documentos y posteriormente entregas. Hay un comité electoral a quien entregas, analiza los documentos, cuestiones generales, ¿no? De que acta de nacimiento y ese tipo de cosas, pero luego también está tu plan de trabajo, tu currículum, y algunos elementos muy cualitativos, me parece a mí, de percepción, que tiene que ver con la honorabilidad y la prudencia de la persona. Bien. Entonces, bueno, ahí es la parte esta que hace... Es ahí donde dices tú, bueno, ¿cómo me mido mi honorabilidad? Exacto, porque es mera percepción. Exacto. Bueno, a ver, vamos a la parte que nos quedan más o menos 3 minutos de este bloque. Se va súper rápido, por eso entonces le pido un primer diagnóstico que tenga usted como candidata a la rectoría de la Unison. Un primer diagnóstico. Bueno, la universidad ha hecho mucho trabajo, no lo vamos a negar, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de una institución de 89 años y ha ido progresando en eso. Uno de los objetivos o la misión principal de la Universidad de Sonora es ofertar servicio de educación de calidad, ¿verdad? Esa es su principal función. Y en ese sentido, pues, si tú ves la información en plataforma, vas a ver que el 98% de los programas educativos están certificados como programas de calidad. Así que me parece que si nos basamos en datos y en números cuantitativos, la universidad ha cumplido con eso. A mí me parece que uno de los principales elementos que, por estar atendiendo precisamente los temas de calidad educativa, los posgrados, las certificaciones, la capacitación de los docentes, se han olvidado un poco de la parte humana de la universidad. Se nos ha olvidado un poco que no estamos hablando de números, sino que estamos hablando de una comunidad conformada de personas, ¿verdad? Y que esa universidad debe trabajar para esas personas. Así que se nos han olvidado algunos elementos que están muy relacionados con la humanidad. Cuestiones muy básicas, ¿verdad? ¿Qué es lo más humano que necesitamos? Agua, ¿verdad? Sí, claro. Y los estudiantes dicen, necesitamos agua en los bebederos y necesitamos baños
abiertos. Así de simple, O sea, que funcionen, que estén abiertos. que estén Que estén abiertos, abiertos. exacto. Entonces, esa parte, digo, es un ejemplo, pero nos puede Claro, servir claro. muchísimo, y creo que todos lo entenderíamos muy bien, de que las cuestiones básicas de las personas que vivimos diariamente horas ahí en la universidad se nos han olvidado. Así que mi diagnóstico, digamos, general es que hay que regresar a esa parte, hay que regresar a la parte humana de la universidad, y sobre todo que hay que darle voz a las personas que no tienen voz en la universidad. No se les escucha, y entonces de tal forma que sus voces no se convierten en acciones dentro de la universidad. Y en este sentido, tras el análisis que te mencionaba en un principio, creo que eso es lo que falta en la universidad, y quiero y estoy representando a esas comunidades que no tienen voz, que sus acciones no se han considerado precisamente por lo mismo, y que además soy una candidata que soy legítima, no tengo compromisos políticos, ni internos ni externos, y eso es algo que la comunidad universitaria siempre, digamos, repela un poco, porque queremos la autonomía universitaria, pero con democracia. Entonces, esa parte es lo que nos lleva entonces a concluir que hay que trabajar en la parte académica, por supuesto, a seguir haciendo lo que se está haciendo, porque se está haciendo bastante bien y mucho trabajo, pero hay cosas que se tienen que rescatar y, digamos, ampliar los programas que están funcionando. Pues si están funcionando y han funcionado bien, pues hay que ampliarlos para que sea el bien para la mayoría, no para algunos, ¿no?, en los programas. Bien, bueno, voy al corte. Al regresar, quisiera que me platicara sobre cuál es su diagnóstico sobre, digo, la autonomía es importante, desde luego, una vida interna sana de la institución es básico, es elemental. La universidad tiene una esencia, ¿sí? Pero la vinculación, es decir, qué tan relacionada está la universidad con los demás sectores de la sociedad, ¿sí? Claro. El sector público, sector privado, es decir, qué tanto se están vinculando los muchachos, las muchachas con ese sector al que van a salir a competir. Totalmente, Sí, sí. me gustaría que me platicara un poco de eso. Después del corte, estoy platicando con Elena Robles Montenegro, y es candidata a la rectoría de la Universidad de Sonora. Ya regreso. Bien, sigo platicando con Marilena Robles Valdenegro, que es candidata a la rectoría de la Unison. A ver, el tema de la vinculación, yo supondría que es básico para que los muchachos sepan a qué se van a enfrentar los que egresan de cualquiera de las facultades de la universidad. Sí. ¿Cuál es su diagnóstico ahí o su propuesta, si la tiene? Mira, yo anteriormente estuve en un año sabático que me ayudó muchísimo a darme cuenta precisamente del tema de la vinculación de la universidad. Incluso en algunos momentos yo lo hacía ver. Estuve trabajando, bueno, no estuve trabajando, estuve de estancia en una institución del gobierno del Estado. Y en muchas ocasiones invitábamos a la universidad, bueno, digo invitábamos porque estaba ahí en esa labor. Aquella parte, pues. Ajá, en esa labor. Y decía, bueno, hay que invitar a la universidad, ¿no? Claro. Y la respuesta era, es que nunca vienen. Pero bueno, vamos a darles chance, invítenlos otra vez. Y entonces, regularmente, Sergio, y digo, es una pena para uno como universitaria que efectivamente no iban a los eventos, ¿ves? Y eso te habla muchísimo precisamente de la vinculación. ¿Por qué? ¿Por qué no van? Esa es la pregunta. Es decir, Quizás, creo yo, como profesora también de la universidad, es complicado porque a veces estás así como que la doble cachucha, ¿no? O la triple cachucha. Pero creo yo, y casi estoy convencida de que ese es el tema, que como profesora universitaria tienes mucho trabajo. Tienes una carga de trabajo importante. Si eres profesora de tiempo completo, por ejemplo, que es mi caso, que soy profesora de tiempo completo, titular, etcétera, traes muchas actividades. Si no son un informe, si no son las clases, si no estás
cargando algún detalle en alguna plataforma. O sea, siempre hay que hacer, siempre. Y en el caso de los profesores de horas sueltas o de medio tiempo, regularmente ellos son los que más carga traen, pero frente a grupo. Entonces, a veces simplemente, eso es un tema, ¿no? El otro tema o la otra razón que puede ser es que es muy complicado que tú puedas sacar a un grupo a, a un evento fuera de la universidad. O sea, dentro de la universidad, si los eventos son ahí, en un auditorio, en alguna plaza, en algún lugar, no hay ningún problema, te desplazas con el grupo. Pero cuando tú los quieres sacar, no sé, ¿qué te digo? De aquí de tu facultad a, no sé, alguna parte X a la que ahorita se te venga a la mente, es todo un proceso. Tienes que pedir autorización, tienes que hacer una carta a la jefatura del departamento, el jefe de departamento te autoriza, tienen que salir los chicos con seguro. Digo, está bien, ¿verdad? Que así sea. Pero al final del día, como profesor, dices... Pues es muy complicado. Dices, Es no muy sabes qué, complicado. mejor no. O lo otro que a veces hacemos, pero eso no se lo digas a nadie, A ver, es que... no le voy a decir a nadie. No, por favor. Entre usted y yo va a quedar. Nada más. Es que a veces tienes que sacar a los muchachos en tu carro, bajo tu riesgo. O sea, la Unison no pone un camioncito o algo. No, sí, sí, por supuesto. Y no, yo no digo que no nos apoyen en eso, claro que lo hacen. Pero a veces las invitaciones con los sectores llegan, no sé, un día, 2 días antes. ¿Sí me explico? Y para que no se la pierdan. Y no hay tiempo para hacer las gestiones porque tienes que hacerlo con tantos días de anticipación y demás. Y entonces dices, mira, ¿sabes qué? Vamos, en mi carro caben 4. Sí, los alumnos ahora traen carro algunos y ahí se Y completan. es lo que hacemos. Es lo que hacemos, no está bien. Pero, en todos los sentidos, pero eso es algo que limita a la vinculación, digo, por lo menos la presencia en esos tipos de eventos, y creo que es algo que se tiene que agilizar, ¿verdad? Con toda la seguridad, obviamente, para el estudiante que se está cuidando y se está haciendo bien, pero agilizar esas autorizaciones. Y lo otro es que la vinculación se hace a través de convenios también, ¿no? Entonces, los convenios simplemente, te lo digo porque a mí me ha tocado estar al frente de eso, los convenios a veces terminan siendo entre investigador e investigador, porque tener un convenio entre universidad y universidad es una historia, ¿no? Entonces, eso, hay muchos convenios en la universidad, tú puedes entrar a la plataforma y vas a ver más de 100 convenios, pero el tema es cómo le das vida a esos convenios, ¿no? Y cuáles son las actividades en las que tú estás, digamos, tomando como responsabilidad, como profesor, como institución, como la universidad, porque a veces los convenios son, te digo, entre investigador e investigador, o entre departamentos con otros similares, depende del lugar, o a veces en ocasiones pues es entre rectorías y rectorías, pero eso es todo un proceso que te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Pues es mucha burocracia, ¿no? Es burocracia, exactamente, que creo yo que como parte de la primera pregunta que me hacías de cuál era el diagnóstico, tiene que agilizarse de alguna manera, y tenemos que aprovechar las tecnologías para hacer esas agilizaciones. Hay que invertir en ese tema de las tecnologías, invertir en inteligencia artificial, que hay muchos profesores, quiero mencionarlo, que hay muchos profesores que ya están trabajando en eso, pero de pronto no encuentran un camino que les permita ampliar todas esas relaciones que tienen ya con iniciativas privadas o a veces hasta con los mismos gobiernos. ¿Y son suficientes los, digamos, los convenios o acuerdos que hay, por ejemplo, con empresas y con instituciones públicas para efecto de que los muchachos vayan practicando, digamos, la profesión que están estudiando en la universidad? ¿Son suficientes? Fíjate, ahí nosotros les llamamos unidades receptoras. Las unidades receptoras son precisamente esas empresas, instituciones y demás, organizaciones sociales también, son las que reciben a los estudiantes, ya sea para hacer servicio social o prácticas profesionales. Cuando pues,
tú fuiste estudiante, yo fui estudiante también, y entonces siempre se nos ha dicho y se les sigue diciendo a los estudiantes que la práctica profesional es importante, no solo porque aplicas el conocimiento que obtienes en el aula, ¿verdad? Que se te imparte en el aula, sino porque también puede ser un espacio en el que te quedes laborando, ¿verdad? Sí. Y entonces los estudiantes, obviamente, como estudiantes, pues buscamos un lugar que sea acorde a nuestros intereses como estudiante y cómo nos visualizamos como profesionistas más adelante. ¿Qué está pasando en este sentido? Hay vinculación con esos sectores, pero no hay los suficientes. Mira, por ejemplo, ahorita en Navojoa, estuvimos en Navojoa antier, y hoy venimos de Obregón. Y hay estudiantes en Obregón, por ejemplo, en el campus Cajeme, nos dicen, no tenemos dónde hacer prácticas y dónde hacer servicio. Y mi pregunta con los estudiantes es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No hay dónde hacerlas. Sí hay dónde hacerlas. Mi respuesta es, sí hay dónde hacerlas. Pero ¿qué pasa otra vez? Una unidad receptora para tener la posibilidad de tener a un estudiante en la universidad, dentro de su empresa o su organización, de lo que sea, tiene que armar todo un programa en plataforma. O sea, tú como empresario te vas a sentar a cargar un proyecto en una plataforma. Es muy complicado. O sea, los empresarios siempre andan así, con sus tiempos súper limitados, y no se van a cargar cerrando el plan. mes, corrigiendo la nómina, pagando impuestos. Totalmente, ¿verdad? Preocupados por otros temas. Entonces, claro que tienen disponibilidad de recibir a los estudiantes, pero volvemos a lo mismo, agilizar. Hay que agilizar esos procesos para que las instituciones receptoras o los órganos receptores sea mucho más fácil para ellos recibir a estos estudiantes, atenderlos. Hay un programa de dualidad que le llaman también, que está, te lo digo muy rápido, pero es una parte realizas como estudiante, realizas tu plan de estudios, tus créditos y demás ahí en la escuela, pero otra parte de créditos se hacen en la industria. Y entonces se trabaja, se capacita, se vincula, todo lo que se tiene que hacer con la industria para que el estudiante sea evaluado, pues supongamos que sea en tu empresa, aquí contigo, y tú vas a evaluar a ellos, les vas a dar crédito, pero hay todo un proceso muy largo también para que podamos hacer eso. Entonces, ahí es una dualidad que se hace, ¿no? Porque obviamente es mucho más enriquecedor para el estudiante que tú puedas salir del aula y luego te vas la otra mitad de tu semestre, de tu carrera, perdón, a la industria. Entonces, hay mucha vinculación, bueno, más bien, hay muchas posibilidades de vinculación, hay muchas empresas en donde se puede realizar. Hay que destrabar, creo, hay que destrabar porque sí se solicita la presencia de los estudiantes de la universidad en esas áreas. Claro que se solicita. Los estudiantes están solicitando que se les amplíen las unidades receptoras. Turismo, por ejemplo, no tiene unidades receptoras. Los muchachos de turismo terminan haciendo sus prácticas o sus servicios en áreas de mercadotecnia, ¿no? Claro. Pero es gestión y vinculación. Maestra, el tiempo de televisión es rapidísimo. Qué así rápido. Que me queda minuto y medio más o menos. Me voy a robar con medio minuto que me va a regañar la productora. Pero adelante, ¿qué otra propuesta está entre su plan? Sí, ¿qué plan este minuto y medio? ¿Qué plan en este minuto y medio? Ya me estoy acostumbrando porque los foros son así súper rápidos. ¿Sí? Ajá. Bueno, ¿qué planea hacer el resto de su campaña? Pues mira, tenemos un plan de trabajo que está conformado por 19 objetivos. No nos va a alcanzar el tiempo para decirlos, pero te los digo, estarán enfocados a la comunidad estudiantil. Ahí hablamos de infraestructura, de calidad educativa, de capacitación, de espacios, de convivencia estudiantil, de becas, de gratuidad, etcétera. También hablamos, estamos trabajando para el sector académico. Principalmente nos estamos enfocando y volviendo al tema de las necesidades que tenemos como personas. Estamos enfocándonos a los profesores de horas sueltas y a los profesores de medio tiempo que están todavía con ese tema laboral que no termina de estabilizarse.
obviamente con temas de capacitación y demás, ¿no? Y luego estamos trabajando muy cercanamente con los compañeros trabajadores de manuales, de servicio y de confianza de la universidad, que son elementos básicos, porque son los que hacen que funcione la máquina. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces estamos trabajando con ellos con el tema del tabulador, las compensaciones. Se está solicitando por parte de los compañeros de Hermosillo y de Nogales que se les reconozca la zona de vida cara. Hay casi el 60% de empleados que están trabajando por debajo del mínimo, del sueldo mínimo. Entonces, hay muchas cosas que también estamos trabajando para ellos, muchos proyectos y con mucho entusiasmo, y queremos escuchar a ellos. Vamos a obtener su voz para convertirlo en acciones dentro de nuestro plan de trabajo. Y vuelvo a insistir, soy una candidata legítima, no tengo compromisos, y eso me va a permitir tener un panorama mucho más libre para poder accionar. Le agradezco mucho que haya venido. Le deseo No, al muchísima contrario, suerte. agradezco al contrario. Un placer. Al contrario, muchísimo gusto. Marilena Robles Valdenegro, ella es candidata a rectora de la Universidad de Sonora. Voy a un corte y al regresar sigo con la ronda de charlas con aspirantes a la rectoría. Será el turno de Aarón Grajeda Bustamante. Recuerden que estamos en una ronda de entrevistas exclusivas con las personas aspirantes a la rectoría de la Universidad de Sonora. Aquí en Perfiles y Perfilados ya hemos estado platicando. Bueno, platicamos con el doctor Jesús Quiroz, que nos explicó en qué consistía este proceso, cuáles eran las etapas y demás. Y platicamos de ahí en adelante con las personas que aspiran a la rectoría. Es el turno de Aarón Grajeda Bustamante, que está con nosotros en esa segunda parte del programa. Candidato. Hola, ¿qué tal, Sergio? Un gustazo saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Bien, a ver, estás en campaña. Claro. Has estado recorriendo junto con tus compañeros universitarios que aspiran al mismo cargo, a la rectoría, pues los campus, las aulas, han hecho foros y demás. Pues, ¿qué te has encontrado? Sí, me he encontrado mucho entusiasmo. Me he encontrado mucho entusiasmo. Hemos realizado volanteos como en el 91, como en el 94, directamente colaborando con los estudiantes, encontrando a muchos maestros en sus cubículos, trabajando también en los salones. Y hemos encontrado mucha inquietud, mucho interés en participar. Particularmente los profesores se preguntan qué va a pasar con la universidad, cuáles son las principales problemáticas. Y les digo muy directamente, la estabilidad de la Universidad de Sonora pasa por un financiamiento justo, un financiamiento oportuno. Tenemos retos con el SAT que necesitamos arreglar. Tenemos también un cambio en las plazas de tiempo completo. El 30% se van a renovar en los próximos 5 años, y les digo que vamos a establecer criterios de justicia laboral para el otorgamiento de plazas, pero también cuidando en todo momento la calidad de los profesores y profesoras que contratamos para la Universidad de Sonora, y para lograr la verdadera continuidad del servicio educativo sin interrupciones. Sergio, les he propuesto un plan de recuperación salarial a 5 años, y junto con ello una oficina para que podamos conciliar las divergencias y las controversias laborales que tenemos en la Universidad de Sonora. ¿Una oficina de mediación? Una oficina de solución a las problemáticas laborales, porque hay mucha conflictividad que se va acumulando año con año, y llegamos al momento de los estallamientos de huelga con el tiempo encima, y terminamos administrando el conflicto más que administrar las soluciones. Quiero una oficina permanente para resolver las controversias laborales que tenemos con los 3 sindicatos universitarios, STAUS, STEUS, CIUS, y en ese sentido poder garantizar 5 años de una universidad sin interrupción de labores. 5 años sin huelgas, sin paros. Ese es el objetivo, 5 años. Ello va a tener un costo, lógicamente, pero ese costo va a ser mucho menor a tener, como fue el caso de los últimos 3 años, 50 días de paralización de labores, ¿no? ¿Cuánto, en los últimos 5 años. ¿Cuánto es lo más que ha durado la Unison sin un paro o sin una huelga? Ha habido periodos largos, particularmente posteriores a 1994, se tuvo cerca de 7, casi 8 años. Podríamos decir
que fueron 8 años, pero hubo una huelga de un día, ¿no? Podemos llegar a esa estabilidad si cambiamos la cultura laboral, Sergio. Necesitamos invertir en recuperación salarial de nuestros profesores, resolver temáticas como el corrimiento de los tabuladores según el salario mínimo nacional, porque cambió el año antepasado y el año pasado, y necesitamos también que sentarnos permanentemente, los 24 días, los 12 meses del año, sentarnos a revisar la problemática laboral y no hacerlo 2 meses antes del estallamiento laboral, porque ahí se conflictúa mucho la situación. Esas son las propuestas que pueden ayudar a tener 5 años sin interrupciones, sin huelgas. Bien, estás hablando de que pues, esto pasaría por una situación financiera de la universidad mejor de la que se tiene ahora. Sí. ¿Cómo? Necesitamos un rector gestor, un rector que pueda tocar las puertas adecuadamente en lo estatal y lo federal para conseguir esos financiamientos. Pero esos financiamientos, Sergio, son mucho menores a tener una universidad paralizada. Los costos no solamente son financieros cuando estallamos huelgas, son reputacionales para nuestros egresados y eso tiene un valor que no es monetarizable. Entonces creo que estamos en un muy buen momento de pensar en otra cultura laboral y no pensar en una cultura laboral que administra el conflicto más que la solución, ¿no? O sea, acabar ya con esa imagen que ahí tenemos que reconocerla. Digo, tú eres maestro universitario. Yo soy sindicalista también, sí, integrante del STAUS, ¿no? Pero la verdad, ya sabes, ¿no? Es que hay muchas huelgas en la Unison. Sí, es un reclamo son muy rebeldes en la Unison. Muy justificado por parte de la sociedad, que ven en la interrupción de las clases pues una pérdida de calidad del servicio educativo que debemos, y mis propuestas son muy claras. Con esa oficina de atención permanente a las controversias laborales y con un programa de 5 años de recuperación salarial, vamos a lograr tener un periodo de 5 años de una educación continua. Pero ¿para qué más alcanzaría el dinero? ¿Para qué más se ocupa dinero? Entiendo la parte de tener, digamos, una relación sana, claro, sí, con los maestros, con las maestras, pero ¿para qué más? ¿Qué más se ocupa? ¿Programas, infraestructura, los campus? Se necesita también un redimensionamiento del campus, porque no cabemos ya de tanto vehículo. El parque vehicular ha crecido tanto que necesitamos peatonalizar alguna de las zonas de la Universidad de Sonora, y necesitamos hacerlo, Sergio, desde una visión ambiental adecuada. Nuestro campus necesita circuitos de movilidad para profesores y alumnos que estén en condiciones climáticas adecuadas, considerando los extremos calores y cambios de temperatura que tenemos, pero también considerando que necesitamos captación de energía solar, que necesitamos captación de agua de lluvia cuando se presenta, porque hay que diseñar una universidad que sea más amigable ambientalmente. En ese sentido se necesita recurso, pero también hay muchas cosas que no requieren recurso y que son muy importantes para nuestra institución. Necesitamos aprender a trabajar interdisciplinariamente, y lo he dicho una y otra vez. La ley orgánica número 4 no termina de irse y la ley 169 no termina de llegar. Seguimos trabajando aislados los profesores. En los órganos colegiados no hay la interdisciplinariedad ni para los proyectos ni para la administración de las facultades y los departamentos. Eso hay que hacerlo porque lo requiere. El conocimiento actual, Sergio, reclama una intervención desde distintos campos del conocimiento, y la universidad sigue trabajando monodisciplinariamente. Eso hay que cambiarlo con un rector que sepa construir equipos, con un rector que sepa poner en diálogo horizontal a las distintas ramas del saber. ¿Hay información en las facultades? Hay muy poca colaboración en proyectos interdisciplinarios, y cuando existen, no existen bolsas presupuestales para trabajar en programas de incidencia. Por ejemplo, cambio climático, por ejemplo, migración, por ejemplo, aspectos relacionados con ciencia y tecnología en el marco del Plan Sonora de Energía Sostenible. Eso no existe, Sergio. Y necesitamos buscar las maneras de que la universidad atraiga con el sector público, con el sector privado, con el sector empresarial, fondos de colaboración para resolver las problemáticas que el Estado tiene. Entonces, esos son
retos mayúsculos, no necesariamente financieros, sino son problemas que tendrá que resolver un rector gestor, un rector capaz de hablar el lenguaje de los empresarios, capaz de entender las necesidades de gobierno, capaz de poder colaborar con el sector privado, y yo quiero ser ese rector. El día 26 de marzo tenemos la votación, y yo les pido a todos los televidentes que tengan confianza de que podemos sacar este provecho y construir una rectoría que sume el talento también de los demás aspirantes a rector, porque todos tienen algo que dar para la universidad. ¿Tú retomarías propuestas de los demás aspirantes? Yo retomaría propuestas de los demás aspirantes y los sumaría a integrarse a un gabinete que desde la rectoría tenga una visión académica, que rescate lo bueno que tenemos heredado de una administración que lleva en el ejercicio de autoridad en la institución 28 años, Sergio, y también de los otros perfiles. También hay talento en los marcos de las dirigencias sindicales. Hay talento también en muchos de los otros participantes. Yo lo sumaría con mucho gusto a salir con un perfil de una universidad nueva, volcada hacia la comunidad, consciente de sus desafíos, que necesita la estabilidad porque eso le exige la comunidad. Y quiero decirles que yo soy la persona que puede hacer equipo con los demás aspirantes para tener un gabinete fuerte, estable, con visión de futuro y enfocado a servirle a la comunidad sonorense. ¿No crees que se ha quedado atrás la universidad? Que se ha rezagado. Mira, la universidad se ha rezagado en la medida de que vemos al titular del Ejecutivo del Estado en Taiwán impulsando la apropiación de inversiones y nuevas tecnologías. La universidad no está allí. Vemos un gobierno federal impulsando programas como el de las nuevas energías, el Plan Sonora de Energías Sostenibles, y la universidad no está ahí. La universidad se ha vuelto reactiva, Sergio, cuando la universidad debería estar enfrente. Yo, a manera ilustrativa, digo que la universidad está poniendo los caballos detrás de la carreta y no enfrente. Llegó el momento de empujar esa carreta y poder cambiar en el estado de Sonora con liderazgo todo lo que necesitamos hacer. Entonces, ese momento ha llegado y el 26 de marzo tenemos la oportunidad 26, de votar. ¿No? Es el día de la el día de la elección. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, ahorita está en la etapa de estás haciendo campaña. Estamos en la etapa de campaña, esta va a durar hasta el 24 de marzo. A partir del 24 y hasta el 26 hay una veda, porque el 26 se vota por el nuevo rector de la Universidad de Sonora. Campaña hasta el 24. Hasta el 24. Bien, la oportunidad, tengo que ir a un corte y regreso para la segunda parte de esta charla con Aarón Grajeda Bustamante, candidato a la rectoría de la Universidad de Sonora. Ya vuelvo. Oye, Vamos a la segunda parte de esta charla con Aarón Grajeda Bustamante, candidato a rectoría de la Universidad de Sonora. El tema, bueno, reconoces tú que hay un rezago, digamos, de la universidad. Rezago, claro. No está participando la universidad en programas de la iniciativa privada, programas gubernamentales. Alguna vez lo he platicado con varios de ustedes, aspirantes a la rectoría, tú y yo lo platicamos. Claro. El tema de la universidad, Aarón, como generadora de información, como formadora de opinión. Claro. Sí, como que se fueron quedando. O sea, hay mucha investigación, sí, hay mucha información que se obtiene a través de estos procesos de investigación. Claro. ¿Sí? Hay maestras, maestros, como es tu caso, y otros que han ido a otras partes del mundo, ¿sí? a conseguir la excelencia académica que ahora tienen. ¿Sí? Bien, pero ¿y eso de qué le ha servido a Sonora? El punto es ese. Precisamente escogimos el lema de campaña, Sergio, porque entendemos que el conocimiento en la Universidad de Sonora es enorme y se ha acumulado. Tenemos producción para gabinete, tenemos para artículos, para libros, para capítulos de libros, para revistas, pero ese conocimiento hay que sacarlo. El lema de nuestra campaña es saber engrandece, hacer transforma. O sea, necesitamos salir a la comunidad, empujar esos procesos, esos cuestionamientos, esas necesidades sociales, y la universidad se ha organizado más hacia su interior estas últimas décadas y menos hacia afuera.
queremos tener un grado de incidencia que nos permita decir que estamos influyendo en los procesos productivos, estamos mejorando tecnologías, estamos impulsando transformaciones sociales que son necesarias en el campo de lo sociocultural y también en los campos económicos. Mira, una de las propuestas más importantes, y esto es importante para nuestros estudiantes, que quiero impulsar el modelo dual de formación. Esto implica que podamos nosotros ubicar a nuestros estudiantes los últimos 3 semestres directamente en la industria, el sector productivo, el sector privado y también el sector gubernamental, para que puedan tener su experiencia de primer empleo profesional antes de la obtención del título. Ese es un cambio radical. Eso ubica a la universidad en el siglo XXI porque hasta hoy, así como sucedió contigo y sucedió conmigo, la universidad se despide de sus alumnos en el momento en que terminan su último crédito, en el que reciben su título y nunca les explica cómo entrar al mercado laboral. La educación dual permite que tengas la primera experiencia laboral antes incluso de la titulación y eso se puede hacer en las carreras STEM, es decir, las carreras de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería e incluso las carreras de la salud como enfermería, como medicina, como químico-biológicas. Entonces, eso es una realidad, existe, pero se necesita un rector que tenga el liderazgo y la fuerza de la comunidad para llevar a cabo los cambios que nos permitan llevarlo a cabo. Bien, la Universidad de Sonora, ¿qué produce? ¿Produce empleadores o produce empleados? Buena pregunta, buena pregunta. La Universidad de Sonora produce muy alto capital humano, produce talento humano. Y este talento humano te lo puedes encontrar en la industria como gente dirigente de procesos, lo puedes encontrar también en muchos ámbitos como empleadores con éxito. Y lo que podemos hacer en esta lógica es precisamente generar la plataforma para la promoción de los egresados, porque estamos en el siglo XXI en la Universidad de Sonora y no tenemos una oficina para promocionar al talento humano que producimos. Si tú eres integrante de Index, integrante de Canacintra, si tú tienes una industria de la transformación, si tú tienes un hospital, si tú tienes como empresario una empresa de software, tú no vas a la Universidad de Sonora a buscar en sus calles, meterte a las coordinaciones de programa y preguntar dónde están sus egresados. Eso no haces. La universidad carece de una oficina que promueva a sus egresados. Eso en el siglo XXI es inexplicable, Sergio. Yo quiero poner una oficina de promoción del talento humano porque a nivel nacional e internacional, en el marco de la cooperación con la región, mega región Sonora-Arizona, se necesitan esos profesionales y la Universidad de Sonora no tiene esa oficina de promoción de sus egresados. ¿Vinculación con universidades de otras partes del país o del mundo, Estados Unidos, Europa, no sé? Existen muchos convenios. Yo mismo soy responsable de la cooperación con la Universidad de Bonn en Alemania y quiero decir que es uno de los programas de mayor apoyo, pues ayudan con la estancia directamente allá, te apoyan con el boleto de avión en la cooperación con Sonora para formar estudiantes en una relación binacional en ese nivel. El problema es que para nuestros estudiantes sigue habiendo pocos recursos en cuanto a los apoyos a sus viajes de estudio, a los apoyos a los congresos que ellos mismos realizan. Muchas veces tenemos una universidad cerrada en sus espacios para actividades que ellos mismos programan. Hay muy poca tolerancia a las sociedades de alumnos en las carreras, se les ve con resquemor y de veras son formas de autoorganización de los estudiantes que deberíamos de patrocinar. Eso vamos a cambiar y por eso pido el voto de los universitarios, profesores, estudiantes y trabajadores para avanzar en una universidad con estabilidad, una universidad con justicia laboral y sobre todo una universidad con calidad y muchos nuevos académicos, porque los próximos 5 años vamos a renovar al 30%. ¿Se van a estar retirando ya? ¿Se jubilan? Sí, y ya tenemos ahorita en plazas cerca de 250 plazas que deben sustituirse, Sergio, pero vienen en lo inmediato 170 más. O sea, eso puede ser un problema, decir, ¿cómo vamos a establecer los criterios para la renovación de la planta académica? Yo lo veo desde el punto de vista positivo. Yo creo que tenemos la oportunidad de oro de meter una fuerza joven, inteligente, activa, productiva, que
impulse, que sirva de resorte a toda la ambición de transformación que requiere la Universidad de Sonora. Bien, a ver, ahorita mencionas a los alumnos, mencionas a los maestros. Bueno, hay muchas historias, unas muy bonitas y otras, la verdad, pero para la basura, de la relación entre maestros y alumnos. Sí, es una relación compleja. Claro, y regularmente es una relación dispareja también. Sí. Asimétrica. Es asimétrica totalmente. El maestro poderoso, ¿sí? Y el alumno vulnerable ante el maestro, si éste no tiene la madurez mental, emocional para tratar al alumno en clase. ¿Cómo procesar una relación de ese tipo? Mira, yo creo que hay que cambiar la lógica de la justicia ante condiciones de acoso en la Universidad de Sonora y hacerlo de una manera mucho más empática hacia las víctimas de estos contextos. Te lo digo así porque generalmente cuando hay una compañera o un compañero acosado, generalmente se le exige desde el derecho positivo la carga de la prueba a él y se le vuelve a victimizar. Entonces no hay empatía y los mecanismos establecidos no son suficientes porque cuando operan generalmente resulta que premian a los agresores ubicándolos en otros contextos dentro de la misma comunidad y termina reforzando esas actitudes y mandando el mensaje de que el sistema de justicia para las condiciones y casos de acoso no son efectivos y revictimizan a las víctimas. Entonces debemos de cambiar esa lógica, Sergio, desde una visión mucho más con perspectiva de género e ir avanzando en eso sin temor. Yo andando en el campus tuve la oportunidad de ser abordado por la comunidad trans, una expresión de la comunidad trans en los pasillos de la Universidad de Sonora y me preguntaban cuál era mi punto de vista y yo les dije que mi punto de vista era su punto de vista. Me preguntaron que si tenía la disposición de poner baños neutros y les dije que vamos a poner baños no genéricos. No solamente vamos a tener buenos baños para varones, buenos baños para mujeres, sino que va a entrar una etapa en la Universidad de Sonora en que haya baños donde puedan entrar varones, mujeres, integrantes de la comunidad LGTB e incluso personas con discapacidad van a entrar allí y eso es algo muy positivo. Eso ha tardado en llegar a la universidad y llegó el momento de ser no discriminatorio, ¿no? De ser no discriminatorios y eso es un avance también para nuestra sociedad. Podemos tolerar muchas cosas, pero mi convicción, creo que la discriminación no va a pasar en una administración en la que yo voy a ser parte, la cabeza como titular de la rectoría. Pues te agradezco mucho. No, claro que sí, muchas gracias. Me da mucho gusto y el 26 tenemos la elección a rector, el 26 de marzo, con un clic cambiamos para bien el destino de nuestra Universidad de Sonora. Te deseo mucha suerte. No, gracias, Sergio. Un gustazo siempre saludarte. Hasta luego. Aarón Grajeda Bustamante, candidato a la rectoría de la Universidad de Sonora. Bien, ya nada más nos quedaría una charla con la maestra Judith Tanori. La hemos invitado para el próximo jueves. La situación es compleja, la agenda es complicada porque andará en campaña, pero estamos viendo cómo acomodamos para ya cerrar este ciclo de entrevistas exclusivas con las personas aspirantes a la rectoría de la Universidad de Sonora. Insisto, nos queda nada más la maestra Judith Tanori, en eso estamos y si lo logramos, aquí el próximo jueves nos reencontramos. Bien, que estén muy bien.